No le hagan bullying a su compañero. Solo la profesora puede hacerle bullying. Ya. Estabilidad de taludes finitos. Vimos, sí, el caso sin considerar el nivel freático. Del 3132. 3132. 3132. Sí están, ¿verdad? 3132. Ya. Hasta luego, nos vemos. Ya, hagamos. Okay. Entonces, en estabilidad de taludes finitos, sí hemos trabajado con una falla circular, ¿no? Vamos a trabajar con una falla circular. En taludes infinitos lo hacíamos con superficies de falla paralelas al talud, ¿no? Veíamos ese tipo, o vimos ese tipo de falla. Pero en taludes finitos, como este, la superficie de falla que vamos a tomar va a ser circular, ¿no? En esa superficie de falla, si yo quiero trazar, dividir toda esta zona en dovelas para analizar la estabilidad, tengo que trazar líneas. ¿Por dónde dijimos? Ustedes saben, han hecho ejercicios todavía, en prácticas han hecho. Entonces, cambios de pendiente. Ya, cambios de pendiente. Consideramos líneas para dividir en dovelas este sector en los cambios de pendiente. Señores, por favor. ¿Dónde más? En el lugar más bajo de la superficie de falla, ¿no? En uno de los cuadrantes. ¿Sí? No. Sí, puede pasar. He trazado aquí porque es el punto más bajo de mi superficie de falla, como el cuadrante de mi círculo. No siempre esto le va a quedar a, digamos que esto es 4, no siempre esto va a ser 2, 2, ¿no? Puede que eso sea 1.3, ¿no? Y esto sea, no sé, 2.7, ¿no? ¿no? Después de que ya tiene estas dovelas mínimas, ¿no? Lo mínimo es esto. Dovelas mínimas, cambio de pendiente y uno de los cuadrantes, o el lugar más bajo de mi superficie, ¿no? Dovelas mínimas, ¿sí? Entonces, si se les pone calcular la estabilidad del siguiente talud utilizando las dovelas mínimas, o la mínima cantidad de dovelas, solo tendrían que trazar estas líneas y trabajar con 4 dovelas. Nada más. Ya, si no se les dice que trabajen con las mínimas, para ser más precisos,
tendrían que ya sobre esto dividir, ¿no? Y ahí es donde sí pueden hacerlo a distancias iguales, ¿no? Justo a la mitad pueden trazar una. Si así lo quieren, no hay problema. Donde ustedes quieran ubicar las líneas, las ubican. A la mitad de esto, entonces, a la mitad de estos dos puntos, a la mitad. Dibujo mis otras líneas. O si no, a la mitad, algo cercano a la mitad, un número entero, y lo que sobre hacia el costado. No hay problema en la ubicación de estas líneas. Ya. La estabilidad, para analizar la estabilidad de una dovela, dijimos que necesitamos conocer las coordenadas de estos puntos. ¿Y cómo calculamos las coordenadas? Con la ecuación de la circunferencia, ¿no? La ecuación de la circunferencia ubican las coordenadas de acuerdo a la ecuación de la circunferencia. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia? Depende de la ubicación del centro. El centro está en o el eje de coordenadas, ¿no? El eje de coordenadas está en el centro, entonces esta sería la ecuación de la circunferencia. Y puedo ir calculando las coordenadas de estos puntos en la base de cada dovela, ¿no? Ubico las coordenadas. ¿Para qué quiero las coordenadas? Porque me es más fácil calcular las áreas de las dovelas teniendo las coordenadas, ¿no? Yo en cada dovela puedo calcular un H1, un H2. También puedo calcular el B1, que es L entre el coseno de beta 1, beta I, si fuera la dovela yésima. Estas ecuaciones son similares a las de taludes infinitos, ¿se acuerdan? N era W por el seno de beta, T W por el seno de beta. Y es porque va a seguir actuando un peso que tiene estas componentes. Se opone al deslizamiento el TF. Y el TF, ¿a qué era igual? También lo vimos en taludes infinitos. NI tangente de phi, CBI, ¿no? Y si queremos analizar la estabilidad de esta dovela, calculamos el factor de seguridad. El factor de seguridad, TF entre T, TF es N tangente de phi, C por B, y TW por el seno de beta, ¿no? Ese es el factor de seguridad. Para una dovela, para todas las dovelas, tendríamos que calcular todas estas áreas, ¿no? Para las N dovelas que tenga en todo mi tal. Área, peso, beta, NT, NW por el coseno, TW por el seno, N por tangente de phi, LI, B sobre coseno de beta, BI, L sobre coseno de beta, C por B. ¿Qué es lo que debemos tener cuidado? ¿En qué debemos tener cuidado? En el ángulo beta, ¿no? Beta negativo, beta positivo. Depende de la dirección de nuestra línea en la base, ¿no? Beta positivo, beta negativo, ¿no? Beta positivo, beta negativo. Cuando tenemos este caso,
lo que estamos viendo aquí. Esto es B y beta es esto. B es la base. Eso. Esto sería. Este es B, ¿no? La longitud inclinada, la base en sí. BI. L es esto. BI es L entre coseno de beta. Va a cambiar de dovela en dovela, ¿no? Porque el L no va a ser el mismo para cada dovela. La fórmula sí. La fórmula sí. De B sí. De B y beta, en beta solo el signo cambia, ¿no? Beta negativo, en este caso, beta negativo sería las bases que tengan esta inclinación, ¿no? Las bases de las dovelas que tengan esta inclinación, y beta positivo, las que tengan esta inclinación. Inclinación negativa, inclinación positiva. Para este caso, ¿no? ¿Qué pasa si está volteado el talud? No está en este sentido. Sería al revés, ¿no? Como tienen aquí. Beta positivo, beta negativo. Contrario al otro caso. Por la dirección de las fuerzas resistentes que van a cambiar la dirección de las fuerzas resistentes. Entonces, por eso ahora beta es positivo, beta negativo. Eso hay que tener cuidado. En eso hay que tener cuidado. Cuando calculemos beta, coloquemos con el signo, porque esto va a afectar al valor de t. T es W por el coseno de beta, por el seno de beta, perdón. T sería W por el seno de beta, entonces ahí va a actuar, va a cambiar el signo de T. Por eso es importante que tengan el signo. Conserven el signo. En N no, por más que calculen coseno de un ángulo negativo, siempre va a ser positivo. No va a haber variación. Y eso coincide con nuestro cálculo, ¿no? Con el cálculo de la estabilidad. Si esto fuera negativo, esto negativo. Y el factor de seguridad, la sumatoria de n por tangente de phi más la sumatoria de c por b entre la sumatoria de t. La sumatoria de estas columnas. Ya. ¿Qué pasa cuando tenemos cambios de estrato? Tenemos varios estratos. Vamos por aquí. Recordando, si ahora pasamos al nivel, a selenios con nivel freático. Ya a este mismo talud le voy a aumentar estratos. Tenemos varios estratos. Ahora, ¿cuáles serían nuestras dovelas mínimas? Tengo que añadir cambios de estrato, ¿no? Donde cambia de estrato, que es en este punto, ¿no? En ese punto está cambiando de un estrato a otro. Dibujamos una línea. En este otro punto hay un cambio de estrato. Dibujamos nuestra línea. ¿Dónde más tendríamos
Exacto, ¿no? En el cruce de los estratos con la superficie, ¿no? De falla, con la circunferencia. Aquí trazamos. Aquí también se intersecta el círculo con el estrato. Entonces trazamos la línea. Y aquí trazamos la línea. Estas serían mis dovelas mínimas. Si se les pide trace las dovelas mínimas, estas dovelas tendrían que trazar. Esas dovelas. Ya. Vamos a tener diferentes pesos específicos y eso va a afectar al cálculo del peso, ¿no? Peso específico A, peso específico B, peso específico C. Y un D. Varios pesos específicos y diferentes parámetros de resistencia. Vamos a otro dibujo, por aquí. ¿Sí? Para la dovela 7, armo nuevamente, analizo la estabilidad de esta dovela. Está cambiando, ¿no? Aquí de suelo, de estratos. Para calcular el peso de la dovela, voy a tener que calcular el área por cada estrato. Área D, área C, área B. ¿Sí? Tengo que calcular por cada estrato las áreas y multiplicar cada área por su respectivo peso específico, ¿no? Por eso es que a mi tabla voy a añadirle ya no trabajo con un peso total, sino hago la separación. Peso A, peso B, peso C, sabiendo que voy a utilizar peso específico de A por el área, peso específico de B por el área, peso específico de C por el área, peso específico de D por el área. El área que esté en este sector, ¿no? Que se encuentre en este estrato. Y el peso total sería la sumatoria por dovela. Peso total, la suma de WA, WB, WC, WD. WA, WB, C y D. Ya. Beta, como hemos visto, ¿no? Negativo o positivo, depende de cómo esté, ¿no? Cómo se esté formando las bases. Otra cosa que va a cambiar aquí es el phi y el C. ¿Qué phi se utilizo? Si son 4 estratos, utilizo el phi y el C donde se encuentra, del estrato donde se encuentra la base. Fijo la base de las dovelas y yo sé que todo esto está en el estrato D, ¿no? Utilizo los valores de phi y C de D para los cálculos. Todo esto está en el estrato C de la dovela 9, 10, 11. La base de la dovela 9, 10, 11 está en el estrato
C. Utilizo el phi y el C de los estratos, del estrato C, perdón. Esto, la dovela 12 está en el estrato B y la dovela 13 está en el estrato A. Entonces, depende del estrato, ¿no? Phi y C va a depender de la base, solo de la base. Phi y C. Solo depende de la base. Y la ecuación es la misma. La ecuación de nuestra estabilidad, el factor de seguridad, la estabilidad, sigue siendo la sumatoria de n por tangente de phi más c por b entre sumatoria de t. ¿Qué lo obtenemos? Y ustedes ya han hecho ejercicios, ¿sí? Ya han hecho ejercicios, ¿verdad? Les ha dejado un trabajo práctico el ingeniero. Entonces, ya están familiarizados con el método de Felenius. Ahora, con nivel freático. No sé si han hecho ejercicios con nivel freático. Ya. Si no han hecho ejercicios, no va a venir ejercicios de nivel. Pero sí puede venir teoría, que es lo que vamos a hacer ahora. No me pregunten el número porque no puedo decir. No, eso no es esto. Ya. Continuemos. Ahora, a este mismo talud, por aquí habíamos hecho un talud con un solo tipo de suelo. Puede venirles ejercicios. ¿Por qué les he dicho que no puede venir? Si han hecho presas de tierra, y les voy a decir por qué sí puede venir, viendo este ejemplo. ¿Sí? Porque ustedes han hecho presas de tierra y ya han hecho parte de los cálculos en presas de tierra. Los cálculos que se verían aquí, ¿no? Pero los veo preocupados. Los veo preocupados. Mejor no les tomo. No les tomo. Sí, no les voy a tomar una, no se preocupen. Los he visto así. De un momento a otro, los rostros han cambiado. Ya, pero esa parte que les explico podría venir un gráfico, podrían trazar las dovelas mínimas, ¿no? ¿Quién sabe? Que eso no es cálculo, ¿no? Algunos cálculos de presas de tierra. ¿Qué pasa si tenemos bueno, aquí, ¿no? Hemos visto cómo trazar las dovelas mínimas. No era esto, no era esto. Ese es dato. Con coordenadas, ¿no? O el dibujo le puede decir, ¿no? Una dimensión, una altura a partir de la corona del talud. El centro está ubicado a 8 metros de la corona. Sí. Entonces, como enunciado sería, ¿no? El centro de la superficie de falla está ubicado a 8 metros de la corona, a 8 metros de la corona, y a una altura de la base del talud de 10 metros, digamos. ¿Podrían ubicar con esos datos el centro? Si les dicen eso. Sí, ¿no? Y le dicen, tal es el radio. Entonces, con el centro, traza una circunferencia de ese radio. Pero ese es dato del problema.
No, no calcula o no tiene que hacer ningún cálculo. Eso es del problema, ¿sí? Puede que tengan datos, puede que sea un dibujo, ¿no? Pueden ser las dos opciones. No me den ideas, ¿no? Me están dando ideas. No, no es broma. Sí, es bueno que pregunten. Vamos a hacer Sí, sí, de todas formas ustedes saben que tienen que traer compás. ¿Perdón? Sí, entra Kuhlman. Todo lo que hemos hecho, solo les he dicho ejercicios de... Necesitarían escalímetro, entonces. Sí. Sí, traigan lo que necesitan, lo que creen que necesitan hasta antes de Felenius, ¿no? Ya. Pero ustedes me han dicho que no han hecho Felenius con nivel freático. Ejercicio. No han hecho ejercicios con estabilidad de taludes con nivel freático. Ah, les ha dejado una tarea. Ah, ya les ha dejado una tarea. Ah, ya. Porque a mí me han entregado trabajos. Voy a revisar. De práctica. Sin nivel freático. Ya, debe estar en sus trabajos. Yo los tengo, los trabajos de práctica. Para ver qué es lo que han hecho. Voy a revisarlos. Voy a chequear por si acaso. Si es que no han hecho, no han hecho, ¿no? Ya. Esas son las novelas mínimas. ¿Qué pasa si aparece un nivel por aquí? Me dan un dato, ¿sí? Esto sí, ¿qué me podrían decir? Se instaló un pozo de observación en el talud a una distancia de la corona de 10 metros. Entonces, 10. Donde se encontró que el nivel freático alcanza una profundidad de 8 metros, digamos. Entonces, a 10 metros de la corona, debajo 8 metros. Ahí está mi nivel freático en ese punto. En ese punto tengo el nivel freático. No puedo decir que mi nivel freático va a ser este, ¿no? Porque ustedes ya saben dibujar sus líneas de flujo, ¿no? Cuando tienen una superficie inclinada por donde va a salir esta línea de flujo. ¿Se acuerdan? En presas de tierra. Exacto, ¿no? Se tendría que dibujar una parábola. Esa no es pregunta de Felenius, esa es pregunta de presas de tierra combinada con teoría de Felenius, ¿no? Así que eso sí puede venir. Es como presas de tierra, ¿no? ¿Qué harían ahí? Como dijo Fabiola, el foco de la parábola ahora va a ser la base, este punto, ¿no? En el talón. Este es el foco de su parábola. Esta altura es Y1 o HF1, lo que hemos visto en presas de tierra. Desde la base hasta el nivel freático. Este es HF1, Y1. Este es el foco de la parábola. Entonces, ese sub 0 hasta ese punto donde me dieron el dato del nivel LOD, ¿no? Ese es LOD. Y ese sub 0 sería esto. Este es ese sub 0. Tienen
Y1 dl S sub 0. ¿Pueden obtener la ecuación de la parábola? Sí, hasta el pie del talud. Ahí. Voy a dibujar mi eje. Sí, sí, me parece que sí. Sí, tiene razón. Mi eje de coordenadas para la red, para la línea de corriente, ¿no? Para la parábola, me parece que es el. Este es mi eje de coordenadas, ¿no? Justo en el punto donde me dieron el dato de a qué profundidad está ubicado mi nivel, ¿no? X positivo hacia la izquierda, Y positivo hacia arriba. Aquí tengo mi gráfico. Ahora sí puedo decir que obtendría la ecuación de mi parábola, ¿no? Porque tengo todos los datos, solo que está volteado nada más, ¿no? Antes estaba al revés. Ahora está. La ecuación de la parábola es y al cuadrado igual a y1 al cuadrado menos y1 al cuadrado menos y2 al cuadrado entre L o D por X. Esa es la ecuación de nuestra parábola. ¿Qué es Y2? ¿O cómo calculan Y2? Porque aquí falta Y2. O 2 a sub 0, ¿no? 2 a sub 0. A sub 0. Y es S sub 0 menos D entre 2, ¿no? Exacto. Entonces, Y sub 2 es S sub 0 menos D. Que esa es la altura que alcanza la parábola justo en el foco. Y sub 2. Estamos recordando presas de tierra, ¿no? No es algo nuevo lo que estamos haciendo. Y1, Y2, o HF2 que habíamos dicho. Dibujan su parábola, esta de sus puntos les va a salir hacia este lado. Dibujan su parábola. Ya está. Dibujan la parábola. ¿Cómo corrigen? Porque en sí esto no es, ¿no? No va todo esto. ¿Qué tenían que hacer para corregir esa línea de corriente? Hallar una distancia A, ¿verdad? Tenían que calcular A. ¿Y eso de qué depende? Del ángulo de salida, ¿no? De este valor. Alfa, sin más no me equivoco, le llamamos, ¿no? Si es mayor a 30, si está entre 30 y 60 o si es mayor a 60, ¿no? Ustedes, si era mayor a 60, ¿qué método usaban? El método de Casagrande, calculaban el delta y el A, ¿no? Delta y A con tablas, ¿no? Cuando era mayor a 60. Si estaba entre 60 y 30, también uno era Leo Casagrande y otro era Artur Casagrande. Sí. Artur Casagrande entre 60 y 180. Leo Casagrande entre 60. Sí, estamos bien.
entre 60 y 180. Ya, entre 30 y 60 eres. Leo Casagrande. Entre 30 y 60 y menores a 30. Shatter. Ya. Depende, ¿no? Depende de cuánto sea alfa, ¿no? Si es menor a 30, menor a 60, o entre 30 y 60, o en mayores a 60. Y calculan el A, o si no el delta A y A, ¿no? Pueden corregir. Entonces aquí es mi red. Depende de la ubicación del punto 4, ¿no? Dependía de la ubicación del punto 4. Listo. Ya. Aquí van a aumentar líneas porque, bueno, tengo mi red, mi línea de corriente, ¿no? Mi nivel freático, tengo mi nivel freático. En este caso, ¿cuáles serían mis dovelas mínimas? Tengo que aumentarle líneas justo en el punto 4. ¿Sí? Por el punto 4 le aumento una línea. Por el punto 4, que es el punto de salida de mi línea de corriente. ¿Dónde más? Donde inicié la corrección para mi parábola. Esto es algo que ustedes trazan a mano alzada, así que no es un punto fijo, depende de su dibujo, depende de su trazo, puede ser por aquí, ¿no? Pero donde iniciaron la corrección o desviaron la parábola, ahí también trazan otra línea. ¿Sí? Una línea, en ese punto. Y donde intersecta la parábola con la circunferencia. Eso es otro. Esto es hasta arriba, ¿no? Justo ahí. Ya. Si tienen este caso con nivel freático y se les pide trace las dovelas mínimas, estas son las dovelas. ¿Sí? Esas serían las dovelas. Sí. Vamos a sí, trazar rectas. En lugar de curvas, rectas. Como también lo hacen en la base, ¿no? Sí, espero que sí. Sí, ya están las anteriores ya están en su carpeta, en su drive. Esta solo, no, ayer la subí, ayer en la noche. Ya debe estar. Excepto esta que no está subida. Esa no está, que la voy a subir. Como si fueran líneas, calculamos las áreas. Tendríamos aquí, por ejemplo, analicemos la estabilidad de 1, 2, 3, 4. La quinta dovela. Esta. ¿Cuántas dovelas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dovelas.
De la quinta dovela. Y ya nos vamos porque ya está. Esta dovela. Tenemos un área seca por encima del nivel freático y un área, un suelo saturado por debajo. Sí. Suelo seco, suelo saturado. Tenemos que calcular el área del suelo seco y el área del suelo saturado. Si tienen ustedes estas dimensiones ya ahí tienen anotadas, les dice, esto vale 5, esto vale 3, esto vale 2, esto vale 5. Sí. De la parábola, por eso tendría que calcular los puntos. Pero dicen parabola para sacar las tres. Sí, analíticamente. No me den ideas. No me den. Pero se les puede dar ahí los valores. Claro, se les puede dar ahí que esto vale 2, esto vale 3. Se les podría dar así. Para felenios con nivel freático. Para felenios sin nivel freático, ustedes calculan con coordenadas, ¿no? La ecuación de la circunferencia. Por mi parte, no sé del ingeniero. Si no han hecho, no les va a tomar, ¿no? No le pregunten porque sí les va a tomar. Sí. O si están mintiendo, entonces también les va a tomar. Sí, eso justo es lo que vamos a ver. Ya. Pueden calcular si tienen datos, ¿no? O no. Si tienen distancias, esta distancia, esta distancia. Sí pueden. Aquí me dicen, no, tienen que poner coordenadas. Sí, un único suelo. Sí, un único suelo. Puede haber varios, pero ya se complica más, ¿no? Porque va a haber más dovelas, pero no. No, eso tampoco, no. No se preocupe. Sea analíticamente, sea con gráfico, tienen que tener las dimensiones. El peso, para calcular el peso, si tienen el área saturada, el peso saturado, ¿a qué sería igual? El peso de esta dovela. Peso específico saturado por el área saturada. Y para lo que está encima, no, saturado. Saturado. Sí. Saturado. Para la zona seca, el peso específico seco. ¿Sí? Este es saturado. Peso específico saturado. Perdón. Sí, peso específico saturado por el área. El peso saturado. Y esto, peso específico seco por el área. Y el peso total, la suma de esas dos, ¿no? Eso va a cambiar en su tabla. Peso específico saturado, ¿no? Para calcular los pesos. En algunos casos está totalmente saturado, así que no habría peso seco, ¿no? Solo saturado. Peso total, al final se trabaja con el W total, que es la suma del seco más el saturado, ¿no? Para calcular T y N, utilizan el W total, la suma de esos dos pesos. ¿Qué pi se utilizan aquí, no? Van a tener estos datos. Si es solo un suelo, un tipo de suelo, van a tener peso específico natural seco,
peso específico saturado, phi y C totales podrían tener esos datos, y phi y C efectivos. ¿Sí? Entonces, eso trabajamos con este coro. Hasta todo depende de los. Eso es para el peso, para el cálculo de el peso. La presión de poros lo vamos a tomar por separado. La presión de poros. El HP vamos a restarle a lo que calculemos aquí. Ahora vamos a ver la ecuación, ¿sí? Hasta ahora, lo que les dije fue que trabajen con peso saturado, ¿no? Y peso seco. Antes que me olvide, el N tangente phi, ya. Fíjese que yo utilizo aquí. Fíjese, va a variar de acuerdo al lugar donde esté ubicada la base. Si mi base está ubicado en el suelo saturado, en el estrato saturado, utilizo phi y C efectivos. Phi y C efectivos si está por debajo del, o está en el suelo saturado, la base, ¿no? La base es en la que se tienen que fijar. Y si no está en un estrato saturado, está en la parte seca, utilizan el phi y el C total que les dé. ¿Sí? No se olviden de eso, ¿sí? Eso es lo que es la diferencia entre el phi y el C. Y justo el efecto del agua se va a ver aquí, ¿no? En esta fuerza, en la fuerza U, que le tenemos que restar a la sumatoria de las fuerzas resistentes, ¿no? A sumatoria de N por tangente de phi más C por B, le tenemos que restar U por la tangente de phi. Esto le tenemos que restar. ¿Y cómo obtenemos U? U es HP por peso específico del agua por la base. Por la base de cada dovela, ¿no? Va a variar de dovela en dovela. Y el valor de HP, ¿cómo lo obtengo? De mi gráfico de red de flujo. ¿Qué parte de las novelas? Ahí estamos. Geográfico. Aquí está. La parte de... el U, el H. Ahí. Esta es la fórmula. N tangente de phi menos U por tangente de phi. U es peso específico del agua, HP por V. Pero este U lo tengo que calcular para cada dovela. Entonces, depende de cada dovela. Va a variar dovela a dovela el valor de U. Es un HPI y un BI, ¿no? De dovela en dovela. Algo así. Vamos a ver qué es el HP. Parte de la ecuación, no tendríamos que usar fuerza total para ciertas novelas, luego por efectiva para las que están. Sí, eso les he dicho hace un momento. Sí, lo mismo.
U por la tangente de. Pero aquí todo va a ser efectivo, porque solo va a aparecer U en los... Solo va a aparecer ese U donde el lado B esté sumergido, entonces siempre va a ser efectivo. Si la base está seca, no va a aparecer U, ¿no? Siempre va a ser efectivo. Sí, peso específico sumergido. En finitos, no. En infinitos hemos visto cuándo se considera sumergido, ¿verdad? En infinitos. Es W por el seno de beta. W total por el seno de beta. Bien. ¿Cómo calculamos HP? Eso es lo que nos falta. Necesitamos el diagrama de la red de flujo. Entonces, a nuestras dovelas le añadimos el gráfico de la red. Ubico mi dovela. Se les puede dar un gráfico de red. Bueno, red de flujo, ustedes pueden graficar una red de flujo. En una presa de tierra, grafican su red de flujo y de pasada tracen sus dovelas. Cuando se hace el punto de perfección, como que sale el valor negativo para el Y. Al girado. Como que hacia X, Es positivo. El X hacia allá sería positivo. Hacia la derecha, hacia mi derecha, ¿no? Es positivo. Porque este es mi eje de coordenadas. En presas de tierra era al revés, ¿no? En presas de tierra sigue siendo como es, ¿no? Como lo tomó usted, así. Su eje de coordenadas se va a ubicar en el mismo lugar. Creo que por aquí hay un gráfico de una presa de tierra. Sí. Entonces, como la distancia, o sea, como el D está hacia el lado derecho, estamos positivo, pero el positivo está a la izquierda, creo que negativo. Entonces, cuando yo represento, cuando hay el punto de intersección, es que el único Y que era más o menos Coherente. era razonable, tenía valor negativo. Y claro, pues, aquí negativo porque ya estamos como y tiene que ser No, no, porque no, le debería salir un Y positivo. Algo debe estar mal, ¿no? Porque es lo mismo que hacíamos aquí, solo que estamos girando nada más nuestro eje. Estamos volteando. Pero sí debería salir, ¿no? Si ese es su eje de coordenadas, ¿por qué le saldría un Y positivo? Un Y negativo. Claro que le sale un Y positivo y negativo. Usted escoge el positivo de la intersección. Debería salir. Debería salir negativo y positivo, pero usted escoge el positivo, ¿no? Porque esta parábola va a ir hacia abajo y también puede que le salga un negativo. Pero por más que gire, igual debería salir un positivo. Sí, casi cerca. Ya. ¿Cómo calculan el HP? Por ejemplo, en esta dovela, para que se note más. Esta es la dovela. Esa es la dovela. Por el punto medio de la dovela, trazo una equipotencial. Si es que no hay ningún equipotencial pasando por el punto medio,
trazo una equipotencial, ¿no? Punto medio, aquí, de la dovela. ¿Sí? Punto medio de la base de la dovela. Por ese punto, trazo una equipotencial. Paralela a las equipotenciales que están cerca, ¿no? Trazo una equipotencial paralela hasta mi nivel freático. ¿Qué sería esto? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que es similar a las que están alrededor de esa dovela? Pasa por el punto medio de la base hasta el nivel freático, ¿no? Donde es mi equipotencia. Para cada una tendríamos. No, sí, ese es gráfico. No se calcula. El HP es gráfico. Miden esa altura. La altura, ¿no? Desde ese punto, desde el nivel freático hasta la base, hasta el punto medio de ese equipotencia. Eso hacen en cada dovela, ¿no? Dovela a dovela tienen que calcular esa altura. Ese es mi HP. Este sería mi HP 4 o 5, ¿no? Y el U es HP por peso específico, por B, ¿no? Mi U. Entonces, cada dovela va a tener un U diferente, ¿no? Porque tiene un HP diferente, un B diferente. Va a variar. Y completo mi tabla, ¿no? Una vez que grafico. No, pero les dije que no va a venir ejercicios de aquí. ¿Quieren estudiar? Ah, ya les paso, ¿no? Pero hay evidencias que ya les pasé un ejercicio. Les puedo pasarles, pero mejor empuje, Helenius sin nivel freático. Enfóquense en eso, ¿sí? Porque va a ser un super control. Ah, un super final ahora, ¿no? Un super final. No, eso no le puedo decir, ya les he dicho ya. Puedo ponerles uno, puedo ponerles dos. Ya. Pero eso sí lo tienen claro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Claro? Listo. No lo escucho. No, no. O sea, aquí está una distancia. Esto es volátil. La distancia que toma para trazar este eje de coordenadas, yo me imagino que será, perdón, no puede ser 0.3. Es que en clase de tierra había una distancia 0. Ah, no, no, es solamente donde tenga el dato de la profundidad del nivel freático. De ahí toma este nivel. Ya, entonces tenemos U y ya completamos la tabla. U por la tangente de E. ¿Sí? Listo. Y el factor de seguridad, este va. U por la tangente de U por la tangente. Bien. Así. Bien. Terminamos con Helenius. Terminamos el dictado de todos los capítulos. Terminamos el curso. Ahora, entrega de controles. Para el grupo 2122, que no les entrega. ¿Sí? Recuerden, el examen final es sin apuntes, con formulario únicamente. ¿Sí? ¿Cómo? Así puede ser entre dos el formulario. ¿Cómo? ¿Ah, cómo? Ah, sí, 2 hojas. Pongan su nombre en sus formularios, ¿no? No coloquen fórmulas que no conocen, porque ese día están preguntando, ¿qué es esta distancia? ¿Qué es esta distancia?
Yo les digo, creo que es esta, no sé, porque no son las fórmulas que hemos visto nosotros, ¿no? O si los conocen, pues, pero que hayan utilizado ustedes, no coloquen otras fórmulas. Bien, terminamos aquí. Ya subo la grabación.